pantalla. Ok, chicos, entonces pues vamos a empezar ya con nuestro tema de octavo, que es introducción. Pues vamos a empezar con la introducción al álgebra. Entonces, pues antes de arrancar me gustaría escucharlos, pues qué saben de álgebra, qué han escuchado, a qué se refiere. ¿Tienen alguna referencia de alguien que les haya contado alguna cosa? Y vamos partiendo de ahí. ¿Tienen idea? ¿Saben qué es? ¿De qué hablamos? ¿O no? ¿Idea? No, señora, por mi parte no. Ok, bueno. Entonces, cuando hablamos de álgebra, pues el álgebra es una parte de las matemáticas, así como sabemos que hay una parte que pues es aritmética, otra parte que es estadística, otra parte que es geometría y otra parte que se llama cálculo, otra trigonometría. Pues el álgebra es también pues una parte de esas, digamos que subdivisiones generales que tiene la matemática. ¿Cuál es la característica fundamental del álgebra? Entonces, la característica fundamental es que vamos a trabajar tratando de generalizar los procesos, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos tener expresiones que sean mucho más globales, mucho más generales. Por ejemplo, cuando yo digo 5 más 2, yo sé que la respuesta es 7, ¿sí? Y no puedo movilizar ese 7 de ninguna forma. Siempre 5 más 2 será 7. Y pues estaré hablando de 5 elementos que se suman con 2 elementos y es algo que no puedo cambiar, ¿sí? Pero yo puedo cambiar esa expresión diciendo voy a sumar, eh, expresándolo de una forma general, por ejemplo, la cantidad de peras que tiene Marta con la cantidad de peras que tiene María, sin ponerle un número específico a esa cantidad. Entonces, cuando yo lo logro representar de esa forma, no como, no, sin necesidad de haber contado la cantidad de peras que tiene cada una específicamente, sino poniéndolo de una forma general, como la cantidad de peras que tiene Marta y la otra de forma general, como la cantidad de peras que tiene María, pues estoy hablando de álgebra, porque estoy hablando de una expresión eh, en la cual estoy identificando una operación que es una suma, ¿cierto? Pero adicionalmente pues estoy generalizando pues dos situaciones generales, dos situaciones pues específicas, que son la cantidad de peras que tiene Marta y la cantidad de peras que tiene María, ¿sí? Sin haber siquiera contado la cantidad de peras que tiene cada uno. Entonces lo que hago es pasar de una expresión pues bien específica, como es el hecho de ir y contar las peras que tiene una y decir que una tiene 5, ir y contar las peras que tiene la otra y la otra tiene 2, ¿cierto? Y sumarla. Sino que simplemente lo vamos a expresar de una forma más general. Entonces, como vamos a expresar las cosas de una forma más general, pues no podemos utilizar los números, porque los números me expresan cosas concretas. Entonces, cuando vamos a expresar situaciones de una forma general, tenemos que emplear letras. Y ahí es donde empezamos a hablar de álgebra, ¿sí? Porque álgebra implica que vamos a expresar las cosas de una forma general y para poderlo hacer necesitamos emplear las letras. Entonces, si yo quiero representar esa situación, por ejemplo, la cantidad de peras que tiene Marta más la cantidad de peras que tiene María, yo puedo escribirlo como X más Y, ¿sí? Entonces, donde X, por ejemplo, puede ser la cantidad de peras que tiene Marta y Y pues podría ser la cantidad de peras que tiene María, ¿sí? Y aquí entonces
pues ya estaría hablando de una expresión algebraica. ¿Sí? Sí está más o menos entendible lo que les acabé de decir, o muy enredado. Bueno, no se preocupen que con el tiempo pues vamos a ir identificando qué es cada cosa. Pero lo que me interesa pues inicialmente es que entendamos que cuando hablamos de álgebra vamos a ir de una forma muy específica, que es la que hemos estado trabajando toda la primaria y hasta séptimo, a una forma más general en la cual vamos a introducir variables que se van a representar a través de letras, como en este caso, pues X y Y. En este caso, en este ejemplo que les di, por ejemplo, la X nos podría representar, esta X de acá nos podría representar, por ejemplo, la cantidad de peras que tiene Marta, por ejemplo, ¿sí? Y la Y me podría representar entonces, ¿cierto? La Y me podría representar la cantidad de peras que tiene María, ¿sí? Y estaríamos expresando eso como de una forma matemática, específicamente de una forma algebraica, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo la misma línea, pues aquí está como una definición muy genérica de lo que es álgebra. Entonces, pues, ¿quién quiere leer la definición que aparece ahí? ¿Quién me hace el Álgebra favor? es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad de la forma más general posible. Entonces, eso era lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, una forma muy específica es decir que Marta tiene 5 peras y que María tiene 2. Cuando hablamos de una forma más general, decimos la cantidad de peras que tiene Marta y la cantidad de peras que tiene María, sin saber específicamente cuántas son cada una. No tenemos, digamos que no tenemos el dato. O puede suceder que el dato cambie constantemente, que un día Marta tenga 5 peras, pero al siguiente día, el martes, Marta ya no tenga 5 peras, sino tenga 4, y al siguiente día Marta ya tenga, sean 3 peras, y María también, que el lunes, por ejemplo, tenga 2 peras, pero el martes ya solamente le quede una y el miércoles tenga 0 peras, ¿sí? Entonces, esas cantidades se expresan de forma general, pues porque además pueden variar y pueden tener un número infinito. Por eso se representan con letras, ¿sí? Las letras me significa, o en resumen me está diciendo que eso puede representar cualquier número, ¿sí? Más adelante, pues esos números pueden tener restricciones dependiendo del contexto, pero en términos generales lo que me indica cuando yo veo una letra en álgebra, pues me está indicando que puede tener un número infinito de valores, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí? Sí, Bueno, Sí, señora. profe. ok. Entonces ya pasando y entrándonos un poquito más en lo que es una expresión algebraica, pues en las expresiones algebraicas vamos a empezar eh, a combinar esos valores que nosotros hemos trabajado toda la vida, o sea, los números reales, los números enteros, los números fraccionarios, todos los números, con esas letras que ya sabemos que representan, puede representar cualquier número, o sea, no sabemos qué número representa un número infinito de números, ¿sí? Entonces, lo que hace el álgebra es combinar las dos cosas. Combina esos números que ya conocemos, los números el 5, el 3, el 2, etcétera, cualquier número, con una letra, ¿sí? Y al combinarlas, pues las combina, ¿por qué? Las combina porque se necesitan para representar una expresión cualquiera. Por ejemplo, si yo digo que quiero saber, vamos a hacer un ejercicio aquí eh, para ver si me entienden un poquito más. Entonces voy a insistir.
con la cantidad de peras que tiene Marta, supongamos. Entonces nos vamos a imaginar que ella el lunes tiene 5 peras, que el martes tiene 4, que el miércoles tiene 6, que el jueves le quedaron 2 y que el viernes le quedaron 8, ¿sí? Vamos a suponer que ella tiene una tienda y tiene esa cantidad de peras para vender, ¿sí? Y esas peras pues tienen un precio. Entonces vamos a suponer que el precio de cada pera es, por decir algo, 600 pesos, ¿sí? Bueno, no está como caras, ¿no? Como 300 pesos. ¿Listo? Entonces, si yo quiero expresar eso de forma algebraica, por ejemplo, y yo sé que cada pera vale 300 pesos y el lunes tiene 5 peras, pues yo sé que la cantidad de dinero, por ejemplo, que ella puede llegar a tener el lunes será pues esas 5 peras por 300 pesos, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo Sí, vendo, señora. pues será esas 5 peras por 300 pesos y entonces el lunes Marta ganaría 1.500 pesos si las vende, ¿cierto? Eso sería el lunes. Pero si Marta va a vender las peras el martes, entonces el martes tendrá 4 peras por 300 pesos y el martes venderá pues esas peras y nos dará 1.200 pesos. Será lo que va a ganar el martes, ¿cierto? Pero el miércoles ya tiene 6 peras y las vende a los mismos 300 pesos y entonces ese día, el miércoles, va a ganar 1.800 pesos, ¿sí? Entonces, pues vemos que la cantidad de dinero que ella va ganando por las peras que vende, pues va siendo diferente cada día. Y si yo quiero expresar esta situación como una expresión algebraica, entonces la podría escribir de esta forma. Entonces puedo asignarle una letra a la cantidad de peras que tenga Marta y voy a llamarla A. Vamos a llamarla A, la cantidad de peras que tiene Marta. Y pues como yo lo que quiero determinar es la cantidad de dinero que recibe, entonces pues puedo multiplicar esa cantidad A por 300, ¿cierto? Vamos a escribirla al contrario. Entonces será 300, que es el valor que tiene cada pera por A, porque A dijimos que es el número de peras que tiene Marta cada día, ¿sí? Y aquí, en este 300A que acabamos de escribir, pues escribimos una expresión algebraica que me está representando esta situación, ¿sí? 300 porque cada pera vale 300 y A porque es la cantidad de peras que tiene Marta, ¿sí? Entonces dense cuenta que estoy mezclando un valor entero, un valor constante, porque todos los días las peras me valen 300 pesos, con un valor variable que es A, que es la cantidad de peras que tiene Marta cada día, ¿sí? Y esta A pues puede ir cambiando, entonces esta A el lunes era 5, el martes fue 4, el miércoles fue 6, el jueves era 2, el viernes era 8, ¿sí? Y por eso pues se hace necesario, eso es un ejemplo pues muy cotidiano, pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, pues resulta que este tipo de situaciones se dan todo el tiempo, ¿sí? Que necesitamos pues generalizar una situación porque alguna de las variables o alguno de los parámetros que tengo en cuenta en la situación pues está cambiando permanentemente. Por eso necesito introducir el álgebra en mi vida. ¿Listo? ¿Está claro este ejemplo? Chicos, Sí, señora. ¿sí? Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a ver pues una serie de términos, digamos que es más como unas generalidades que son importantes, que es como más que todo vocabulario, ¿sí? Antes de meternos ya pues en forma con lo que es, bueno, o sea, sumar, restar, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces una expresión algebraica
aquí tenemos la definición. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Una expresión algebraica es una combinación de números y letras sometidos a las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, que cumplen con las mismas reglas que con los números. Ok. Entonces, pues una expresión algebraica simplemente es una expresión matemática, ¿cierto? En la cual encuentro involucradas letras y números, ¿sí? Las letras me van a representar siempre variables, como vimos en el ejemplo de acá, pues variables porque es una cantidad que puede variar, ¿sí? Puede variar cada día, puede variar cada minuto, cada segundo, cada año, etcétera, dependiendo de la circunstancia de la que estemos hablando. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejemplo, dice que una expresión algebraica, aquí dice 3x cuadrado más 6xy más 3y cuadrado. Bueno, es una expresión algebraica que tiene 1, 2 y 3 términos. Es algebraica porque tiene, miren, tenemos aquí unos números que son constantes y tiene unas letras. En este caso tenemos x y aquí tenemos x y aquí tenemos y. ¿Sí? Habitualmente en álgebra, y esto pues sí es importante tenerlo en cuenta, las letras que más se utilizan para las expresiones algebraicas pues son efectivamente la X y la Y. O sea, casi siempre dentro de las expresiones algebraicas o cuando queremos plantear una ecuación, pues las letras más comunes son la letra X y la letra Y. Sin embargo, puedo utilizar cualquier letra del alfabeto, puedo utilizar la A, la B, la W, etcétera, cualquier letra que yo quiera, ¿sí? Pero habitualmente todas las expresiones o la mayoría o en los libros de texto o cuando busquen en internet casi siempre la vamos a encontrar con las letras X y Y. ¿Listo? Bueno, entonces debido a eso, y voy a escribirlo acá para que lo tengan muy presente, debido a que la mayor parte de las veces las letras empleadas son Y, ¿sí? La multiplicación o la operación de multiplicación en álgebra rara vez se representa por el símbolo X, ¿sí? Es decir, cuando estamos trabajando en álgebra habitualmente y vemos una X, esta X, por ejemplo, que está aquí, no representa por. Esa X representa la letra X, como se los estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos representar una multiplicación, pues lo hacemos de una forma diferente, ¿ok? Pero pues ahorita vemos en un momentico cómo la representamos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿queda claro que es una expresión algebraica? Simplemente es una combinación de números y letras, ¿ok? Bueno, y esa combinación de números y letras, pues se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar, etcétera. Todas las operaciones básicas que ya hemos conocido. ¿Listo? Bueno, ¿quién me quiere leer? Término, una Ujú. combinación de números y símbolos unidos por unas operaciones elementales como suma, resta, multiplicación, potenciación y radicación que cumplen con las mismas reglas que los números. Ejemplo, 2x elevado a la 2 más 3. Ok. Entonces, cuando hablamos de término, hablamos de cada una de las expresiones que comprende la expresión algebraica. Es decir, por ejemplo, aquí en esta expresión algebraica teníamos un término, dice este, otro y otro, ¿sí? Entonces,
Bueno. Entonces, aquí podemos decir, por ejemplo, en esta expresión algebraica que tenemos uno y dos términos, ¿sí? Listo. Aquí leamos que es un factor. Un factor es cada uno de los componentes de un término. Ok. Entonces, pues, cada término, cada uno de estos, pues, tiene varios componentes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, pues, como esos componentes que tiene cada factor. Aquí tenemos una expresión algebraica general, ¿sí? Voy a reemplazar esa A por un número, vamos a ponerle 6, por ejemplo. Ok, listo. Entonces, este es un ejemplo de una expresión de un factor, ¿cierto? Perdón, de un término específico y pues vamos a ver todas las partes que lo conforman. Entonces, la primera parte, vemos a este lado un 6, ¿cierto? Vamos a poner esa flechita como blanquita, sí. Entonces, este primer número que aparece ahí, siempre el orden en que vamos a ubicar, digamos que los términos va a ser primero, vamos a colocar la parte numérica, ¿cierto? O la parte que no cambia, o se llama coeficiente, o el número va inicialmente, entonces voy a escribirle acá, vamos a escribirle coeficiente, ¿sí? Es, digamos que básicamente el término que vamos a emplear la mayor parte del tiempo. Entonces, para mí es importante que ustedes entiendan cuál es, ¿sí? Porque si no lo entienden, después yo cuando les esté explicando voy a utilizar esos términos y si no saben de qué les estoy hablando, se me van a perder. ¿Listo? Entonces el coeficiente es el 6, ¿ok? O sea, es el número que acompaña la expresión algebraica. En este caso, el 6. ¿Qué pasa si no hay ningún número? Si no hay ningún número acá, es decir, si no existiera ese 6, el coeficiente, por ejemplo, ahí, el coeficiente sería 1, ¿ok? Sería 1. No les digo que sería 0, ¿por qué? Porque cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Entonces, si fuera 0, se anularía la expresión. ¿Ok? Por eso, cuando no hay nada escrito, es como si el coeficiente fuera 1, ¿sí? Ese coeficiente puede ser cualquier cosa, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un número muy grande, ¿cierto? Puede ser un número pequeño, puede ser un número decimal, también, etcétera. ¿Listo? Entonces voy a dejar, bueno, vamos a cambiar, vamos a poner el que teníamos inicialmente. Listo. Ok, la segunda parte de ese término, ay, no, esa no era. La segunda parte de ese término, entonces, es esa X que estamos viendo ahí, ¿sí la ven? Esa X hace referencia a la parte que llamamos la variable, ¿sí? ¿Por qué es la variable? Pues ya vimos, porque puede tener muchos valores. Entonces la vamos a llamar variable. Variable, ¿ok? Entonces, variable. ¿Listo? Cada letra representa una variable, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, puedo tener aquí x, y al cuadrado, ¿sí? Cada letra es una variable diferente. En este caso, pues tenemos solo la variable x, ¿ok? Esta de aquí, coeficiente, también se me olvidó escribirle, también podemos hablar que estamos hablando de una constante, ¿sí? Constante. Porque pues es es un número que nunca, pues no está cambiando, no tiene la posibilidad de cambiar. Él es 6 y siempre eternamente será 6, ¿sí? Este de aquí es un valor variable, quiere decir que puede ser cualquier valor.
Puede ser 0, menos 3, 20, 2 millones, 0,8, cualquier valor. Por eso se llama variable, porque este número puede cambiar. ¿De qué depende? Bueno, de muchas cosas que iremos viendo poco a poco, ¿sí? Pero lo importante y lo que necesito que entiendan hoy es que este valor, pues es un valor variable, es un valor que puede cambiar permanentemente. ¿Listo? Bueno, habitualmente estas variables van acompañadas aquí de un exponente. Aquí los tenemos elevado a la 2, pero puede estar elevado a la 3, a la 5, a la 4, etc. ¿Sí? Incluso puede estar elevado a otra letra, ¿sí? Yo podría tener aquí en lugar de x al cuadrado, podría tener x a la elevado a la y, por ejemplo, ¿sí? O puedo tener x elevado a la 3. Bueno, es que acaso. Espérenme, lo cambiamos. ¿Sí? Puedo tenerlo como x elevado al cubo, etcétera, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Es importante tener en cuenta que este 3 que estamos viendo, este exponente, solamente va a abarcar la x, ¿ok? Este 6 de acá no está elevado al cubo. Recuerden que decíamos que si no estaba dentro de paréntesis, pues el 3 no elevaba sino la expresión que teníamos acá. Entonces, eso pasa en este caso. En este caso, solamente lo que tengo acá como variable es lo que está elevada al cubo. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces acá tenemos, dice, coeficiente hace referencia al valor numérico y que representa un valor constante, que es el que tenemos acá. Y la parte literal hace referencia a las letras que lo acompañan y que representan una variable. Entonces, la parte literal vamos a encerrarla aquí dentro de un cuadradito. Perdónenme. A ver si logro. La parte literal es esta. Desde la X hasta el exponente. ¿Sí? Entonces vamos a quitarle el relleno. Pero vamos a hacerle un contorno. Listo. Entonces, lo que se encuentra dentro del cuadradito, eso es lo que vamos a llamar la parte literal, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga la letra y lo que incluya también los exponentes a los cuales esté elevada esa letra, pues será lo que vamos a identificar como parte literal. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. ¿Sí? ¿Seguro? Señora, Bueno. Quiero cambiarle el color a esto, pero no me deja. Ay, bueno, démosla así porque... Ay, ¿qué pasa? Listo. Y entonces, esta de aquí es la que vamos a llamar parte literal, ¿ok? Parte literal. Listo. Bueno, entonces... por fin. Listo. ¿Ok? Entonces tenemos el coeficiente o constante, tenemos la variable, podemos tener aquí, puedo tener, les decía, otra variable y todo esto haría parte del término literal, ¿sí? Por ejemplo, si fuera así, pues todo corresponde a la parte literal, incluyendo el exponente. En este caso, si yo tuviera algo así, pues este exponente solamente está afectando la y, en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces estos términos son los que me interesa más que ustedes conozcan, que sepan claramente pues qué significa cada cosa, ¿ok?
Listo. Entonces, después de que tenemos esto, entonces, pues vamos a identificar pues otras cositas. Bueno, entonces vamos a hacer aquí. Listo. Entonces vamos a ver algo que se llama el grado. ¿Sí? El grado. Ok. Listo. Entonces, para hallar el grado lo que hacemos es sumar todos los exponentes de la parte literal, ¿sí? Entonces, ¿cómo sumamos todos los exponentes de la parte literal? Voy a coger esto, me lo voy a llevar para allá. Bueno, aquí está. Listo. Entonces, supongamos que tenemos esto y yo quiero hallar el grado. Entonces, el grado de este monomio, pues lo que hacemos es simplemente tomo este exponente que está aquí, que es 3. Yo sé que si no tiene nada, el exponente de la x es ¿cuánto? Cuando no tiene nada, ¿cuánto es? 1. 1, exactamente. 1. Entonces, si me preguntan cuál es el grado de este exponente, pues yo puedo decir que el grado del exponente es 1. ¿Ok? Listo, chicos. Perdón, es 4. Es 4. Entonces, ¿por qué? Porque sumo este 1 de acá más el 3 de acá, me da 4. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio ahí en su cuadernito para que como que puntualicemos y pues utilicemos de alguna forma estos pues parámetros que hemos visto, ¿no? Entonces voy a hacer aquí una tablita para que por favor traigan su cuadernito y lo hacemos. ¿Listo?
Listo, chicos. Entonces vamos a copiar esta tablita en el cuaderno y vamos a llenar identificando cada parte. Cuál es el coeficiente, cuáles son las variables, cuál será la parte literal y cuál es el grado de la expresión. ¿Listo? ¿Está claro lo que tienen que hacer? ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Entonces vamos a hacer esa tablita. Chicos, yo les di sus definitivas hace 8 días o al fin no alcanzamos. Profe, no alcanzamos. Bueno, se las voy a leer entonces mientras van haciendo eso. Ok. Entonces, Brian Steven Aguillón B, Jainer Jesús Aldana M, Luis Alberto Castillo B, Paula Andrea García M, Juan Andrés Hernández M, Catalina Mantilla Pinzón M, Cristian Ronaldo Marciales B, Alison Santamaría B, Dana Lizeth Martínez M, Karen Ginette Masmela B, Juan Camilo Millán, A, Evelyn Dayana Monge B, Daniela Montenegro B, Juan José Mora A, Evelyn Juliet Mora B, Ruth Jainer Morales M, Sebastián Niño M, Brian Santiago Orozco M, Juliana Valentina Pacheco A, Ángel José Paternina B, Wandy Joana Penagos A, Brian Steven Pillimue B, Ronald Fernando Pillimue B, Luis Fer David Ramírez M, Juan David Reyes M, Sara Valentina Reyes B, Brian Steven Robles Sarmiento B, Damián Andrés Rodríguez Camacho M, Jani Alejandra Rodríguez Piracón M, Oscar Iván Rodríguez Villamil B, Diana Carolina Rubiano A, María Paula Tibaduiza S, Juan Guillermo Torres B, Lady Alejandra Tuta A, Andrea Belandia Sichaca M, Karen Juliet Velosa S, Zaret Ruiz B, Darly Dayana Zipacón B, Jocelyn Reyes, la nota queda para pendiente para segundo periodo. Y Joanis del Valle está, también es nueva, ¿verdad? También queda la nota pendiente para segundo periodo. Listo. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron la tablita? Hey, ¿me escuchan? No, profe, todavía no. Profe, en el segundo, Ok. si no hay otra letra, ¿el grado queda igual? Sí, sería 2.
¿Y los que no tienen número queda 0 o 1? Porque sabemos que después se riega en el cuaderno. Los que no tienen número acá, el número es 1. Y si no tuviera número aquí, antes de, por ejemplo, así, el número también sería 1. ¿Sí? Ay, ahora sí me olvidé. Ok, entonces en el tercero sería 1 más 1. Exactamente. Ya acabé, profe. Ok, esperemos un segundito a que acaben los demás. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿quién quiere hacer el primero? ¿Quién me dice? Yo, profe. Bueno, a ver, entonces. Sería el coeficiente sería menos 4. Menos 4, muy bien. Entonces ese coeficiente se va con todo y su signo, ¿no? Listo. Las variables La variable sería X y Y. X y Y. Ajá. La parte literal sería X elevado a la 3 y Y. O sea, toda esta parte, ¿verdad? Vamos a ver si me... Ujú. Y el grado sería 4. Exactamente. Listo. Muy bien. ¿Quién quiere hacer el segundo? Yo, profe. Dale. Profe. Ujú. Ay, se te fue el audio. El coeficiente Sí. sería 2. Ok. Sí. La variable. La variable sería A, Ok. la parte literal sería A elevado a la 2 y el grado sería 2. Ok.
2 y el grado sería 2, ¿cierto? Porque no tiene con quién más sumarse. Okay. Listo. ¿Quién quiere hacer el otro? Yo, profe. Yo, profe. A ver. El coeficiente sería menos 0,3. La variable sería X y Y. La parte literal sería XY. Y el grado sería 2. Exactamente. Listo. El siguiente. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Nadie? Yo escojo. Yo, profe. Luis Fer, ¿me colaboras? Ay, creo que no sé. Luis Fer. Luis Fer tiene como problemas con el micrófono. Hani. Hani, Profe. dime. Es que pensé que no me escuchaban. Profe. Hani, cuéntame. ¿Cuál sería el coeficiente? Hani. No. Profe, ¿la puedo hacer? Pero espérame a ver si alguien más nos colabora porque... Brian Santiago Orozco. Dale, Karen. Si no me quedo aquí preguntando. Bueno, el coeficiente Ujú. sería 8 dividido en 7. Los séptimos. Ajá. Las variables serían X y Y. Ok. La parte literal sería X, Y, la Y elevada a la 3. Ujú. Y el grado sería 4. Ok. Listo. Siguiente. ¿Quién lo quiere ¿Profe, lo puedo hacer? hacer yo? Bueno, ¿Profe, lo puedo hacer yo? bueno, a ver, Mari, Coeficiente el otro. Dale. 1200. Ajá. La variable X Sí. Ajá. o la parte literal X y el grado 1. Ok. Listo. El otro. María Paula, ¿me colaboras con el otro? Eh, sí, profe. De coeficiente Ujú. sería 9. Ok. Este sí quería que lo viéramos con calma. Entonces aquí es X sobre 9, ¿sí? No veo que ningún número acompañe la X, pero como ningún número acompaña la X, yo sé que es 1, ¿ok? Y como necesito extraer el número como tal que está acompañando esta expresión, el número como tal es menos un noveno, ¿ok? Porque es como si la X estuviera multiplicada por 1. Como es 1, pues no hay necesidad de escribirlo, pero yo lo debo tener presente, debo saber que está el 1, ¿sí? Entonces, el coeficiente en este caso sería menos un noveno, ¿ok? Listo. ¿La variable cuál es entonces? La variable es menos 1 sería o menos X, profe. O menos X, X. X. Pero como estamos Ah, hablando de la variable, entonces esa variable no tiene el menos, ¿sí? Porque puede sí, ser cualquier valor. solo la X. Ajá, el menos le corresponde al 1, ¿sí? Por eso lo pusimos acá, menos 1.
Es como si estuviera escrito, mejor dicho. Es esto. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, ¿sí? Solo que el 1 acá, pues no hay necesidad de escribirlo porque es 1, ¿ok? Listo. Entonces traemos el número y nos queda menos 1n. Extraemos la variable y queda solamente la x sin el signo. Ajá. Y la parte literal, entonces, ¿cuál es? Sigue siendo X. x. Ajá. ¿Y el grado cuál sería? 1. 1 también. Listo. Bueno. ¿Quién quiere hacer el otro? Lo veo yo otra vez, profe. Bueno, pues dale. El coeficiente ¿Mm? 0,2. Ok. La variable sería X y Y. Bueno, La parte literal sería X elevado a la 2Y. sí. Espérame, a ver si lo puedo copiar. Ok. Y el grado sería 3. Exactamente. Listo. Y el último. Profe, ¿lo puedo hacer otra vez yo? Profe, yo por favor. Juan José. Vamos a dejar a Juan José. Dale. El coeficiente sería 24. Ok. La variable sería la B y la C. Segundo. Espérame que se me fue una mayúscula ahí. Listo. La parte literal sería la B y la C elevado a la 2. Ujú. Un segundito. Espérame que no me deja. Ok. ¿Y el grado? Ah, profe, es que ahí tengo un problemita. Dime. Que no sé cómo es que se saca el grado, ya no entiendo. Ok. Para sacar el grado, pues lo que haces es sumar los exponentes que tienen las variables, ¿sí? En este caso, pues las variables o las letras son la B y la C. Aquí tienes un 2 y aquí cuando no tengo nada en el exponente, ese indica que el exponente de esa letra es 1. Entonces sumas ese 2 de acá más el 1 de acá, ¿sí? Por eso aquí te daba 2 más 1, 3. Aquí pues solo hay una letra, entonces es 1, aquí una letra es 1, aquí tengas 3 más 1 de la X te da 4, aquí tienes 1 de la X más 1 de la Y te da 2, y aquí pues no hay más letras, entonces es 2, aquí sería 3 de acá más 1 de acá te da 4, ¿sí? Entonces aquí ¿cuánto se te daría? 3. Exactamente. ¿Listo? Bueno, Bueno, gracias, profe. ok. ¿Está chico? ¿Está, está claro, chicos? Sí, Sí, profe. ¿Está señora. claro para todos? Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer ahora. Escribirle aquí. Ok. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Entonces, y bueno. Un momentito.
Entonces, vamos a ver cómo puedo hallar el valor aritmético, o también se puede llamar valor numérico. De una expresión. Entonces, hallar el valor numérico o el valor aritmético de una expresión significa que lo que voy a hacer ahora es, me van a dar unos valores específicos para esas letras. Yo ya sé que esas letras representan cualquier cosa, ¿sí? Pero precisamente como representan cualquier cosa, a mí me pueden decir en un momento, bueno, ¿cuánto será el resultado si la X vale 1 y la Y vale 0? ¿Cuánto será el resultado si la X vale 11 y la Y vale 2? ¿Cuánto será el resultado si la X vale menos 20 y la Y vale 0,2? ¿Sí? Entonces, dependiendo de los valores que a mí me den para esas letras, o si estoy en una situación particular y yo extraigo los valores, pues dependiendo de los valores que yo tome, pues esta expresión como tal me puede llegar a dar un valor aritmético o un valor numérico, es decir, me puede llegar a dar un número específico, ¿sí? Y es lo que vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, vamos a suponer que nos están pidiendo el valor aritmético o el valor numérico en la siguiente condición. Entonces, supongamos que la condición es acá, si supongamos que X vale 3 y, bueno, vamos a poner aquí punto y coma, Y vale, supongamos que 4, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor numérico si X es igual a 3 y Y es igual a 4? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Vamos a reemplazar estos valores de acá, pues por estos valores que me están diciendo, ¿sí? Es decir, en lugar de escribir ahora la X, voy a escribir el número que me dan. En lugar de escribir ahora la Y, voy a poner el número que me dan y pues voy a hacer la operación que existe. Entonces, ¿cómo sé cuál es la operación que existe? Recuerdan que hace unas diapositivas atrás les dije que la X en matemáticas no se utilizaba, ¿se acuerdan? Que la X como, perdón, no la X, sino la expresión de por no se utilizaba en álgebra, perdón, que en álgebra no utilizábamos el por. Y que vamos a mirar más adelante cómo era que representábamos las multiplicaciones en álgebra, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, cuando yo tengo una expresión de este estilo, lo que me está indicando es que este número se está multiplicando con este y este con este, ¿sí? Es decir, aquí entre estos dos números es como si hubiera un por, ¿sí? Voy a ponerle ahí un puntico. Y aquí entre estos números es como si hubiera, como si pusiera un por, ¿sí? Entonces, en álgebra, pues se acostumbra a no utilizar la expresión de multiplicación, sino que se asume que si yo pongo un número al lado de una letra o una letra al lado de otra letra, como las que vemos acá, la operación que se están haciendo entre ellos es multiplicando, ¿sí? El 2 está multiplicando la X al cuadrado y a su vez eso está multiplicando la X, ¿ok? Entonces tengo una multiplicación de un número por otro, ¿listo? ¿Cómo multiplico eso? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para hallar el valor numérico? Pues voy a reemplazar los valores. Entonces, 2, en lugar de la X, ya no voy a escribir la X, sino voy a escribir a cuánto equivale. En este caso, equivale a 3, según ese ejemplo. Pero como ya voy a hablar con números, ¿sí? Entonces lo voy a poner dentro de un paréntesis para acordarme que lo que estoy hablando es una multiplicación. ¿Ok? Entonces lo vamos a elevar al cubo, ¿sí? Perdón, al cubo no, al cuadrado es la cosa. Pues porque ahí dice en la expresión que la X va elevada al cuadrado, ¿sí? Dice X al cuadrado. Entonces, en lugar de la X, escribo a cuánto equivale la X, en este caso a 3, ¿sí?
Lo escribo dentro de paréntesis. ¿Por qué? Para que no se me olvide que es una multiplicación. Es indispensable ponerle 3, pues es buena idea, ¿sí? Porque si usted no le pone 3, pues puede que pareciera que es un 23, ¿sí? Otra cosa que podría hacer es ponerle un punto. Ahí pues ya se entiende que es 3 al cuadrado, ¿sí? Pero yo prefiero ponerle paréntesis. Y el otro número que tenemos aquí es una Y. Entonces la Y, no voy a escribir Y, sino voy a escribir 4. ¿Listo? Entonces reemplacé cada uno de los valores que tenía de la expresión algebraica, pues por los valores que me dieron. ¿De dónde sacamos estos valores? Digamos que esos valores me los da el ejercicio o me los dio en este momento. Ya depende de la situación de que estemos hablando en particular. ¿Sí? Listo. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Que lo que hicimos fue simplemente reemplazamos los valores. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces ahora, esto tiene que quedar clarísimo porque si no lo hacemos así, pues de aquí en adelante muchísimas cosas nos van a quedar mal. Entonces, en el siguiente orden, chicos, siempre debo empezar por la potencia y lo voy a escribir acá para que no se les olvide. Entonces, en estas expresiones siempre debo empezar por la potencia, ¿sí? Es decir, que lo primero que vamos a resolver siempre va a ser la potencia. Entonces, lo demás por ahora lo voy a dejar igual. Entonces, 2. ¿Por qué siempre la potencia? Pues por las leyes de jerarquía de las matemáticas, que no sé si las recuerdan, pero digamos que ese es el orden correcto en el cual yo debo resolver las operaciones. Voy a ponerlo debajo. Entonces, 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9. Entonces, en lugar de 3 ponemos 9 y dejamos el otro 4. Listo. Y ya lo último que hacemos es, pues simplemente tengo una multiplicación, ¿cierto? Entonces, pues efectuamos la operación, que nos daría 2 por 9, 18, y 18 por 4 me da. O puedo multiplicar 2 por 4, 8, 32. y 9 por 8 me da 72. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor numérico? Si x vale 3 y y vale 4, pues el valor numérico es 72. Ese valor numérico cambia si yo cambio estos valores, ¿cierto? Entonces, si me preguntan ahora cuál es el valor numérico, si x vale 6, bueno, 5, y y vale menos 1. Entonces, tengo que reemplazar por estos valores. Entonces, lo van a hacer ahí en su cuaderno a ver cuánto les da si ahora el valor de x es 5 y el valor de y es menos 1. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? Estoy esperando que lo hagan, ¿no? Voy a escoger una persona y les voy a decir a quién le voy a preguntar antes de. Le voy a preguntar a Sebastián. Sebastián Niño. Tú me vas a decir la respuesta de este ejercicio. ¿Listo? Sebastián. Sí, señora. Ok. Entonces, me avisas cuando lo tengas. Profe, qué pena interrumpir, profe. Es que Ajá. no entendí muy bien el 72, ¿de dónde lo sacamos? O sea, ¿qué operación hay para Multiplicas. sacar el 72? Ok. 2 por 9, 18 y 18 por 4. Ah, listo. Gracias, profe.
¿sí? O pues como es una multiplicación, si yo quiero para facilidad de cálculos, podría haber multiplicado estos dos también, 2 por 4, 8, y 9 por 8, 72, ¿sí? Es multiplicar los tres números de la forma como les quede más fácil. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, a ver, te escucho pues. Entonces, espérate, lo escribo acá primero. Bueno, lo voy a copiar. Ah, listo. Entonces, díctame. Ahí sería el Ajá, 2 sí, entre paréntesis el 5 sí, elevado al cuadrado ujú, bien, ya, entre paréntesis menos 1. ¿no? Ok. Siguiente paso. Sería multiplicar 5 al cuadrado, que Ok, me, da- que me daría 25. sí, Y entre paréntesis menos 1. sí, bien, Y entonces multiplicaría 2 por 25 sí, menos 1, que me daría menos 50. exactamente. Muy bien, listo. ¿Listo, chicos? ¿Está claro? Sí, Sí, señora. señora. O sea que, profe, la letra que no tiene número, digamos el número, o sea, ese número que sería uno siempre va a ser negativo. Ah, ¿cómo? La letra que no entendí nada. Dime O otra sea, vez. mira, la letra que no tiene el número, que O el sea, la número pues Y. sería uno. Ajá, sí. Ujú. El uno siempre sería negativo. El uno siempre sería ¿este? Sí. No, el uno aquí es negativo porque el número que te dieron era menos uno, ¿sí? Pudieron haberte dado 8, cualquier número. Ah, O sea, listo. es solo porque reemplazamos estos valores que yo les di, ¿sí? Vamos a hacer Ujú. otro. Ah, ya. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer este. Ya les voy a decir quién me lo va a decir. Un momentito. Mm, mm. Juan David, ¿estás? Juan David Reyes. Sí, señora. Bueno, listo. Tú lo vas a hacer. No fue el mismo que hizo ahorita el otro, ¿verdad? No, señora. Ah, bueno. Listo. Entonces te espero, Juan David. Tú me dices cuando ya lo tengas.
¿Listo? Sí, señora. Sí, bueno, espérame, entonces lo copio este pedacito. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Y borramos todo esto. Listo. Entonces te escucho. Entonces, Ujú. entonces sería 2 entre Sí, paréntesis menos 3 sí. elevado a la 2 Espérame. Ok. y entre paréntesis menos 4. Ujú. Entonces, 3 elevado a la 2 que me da menos 9, ¿Positivo o negativo? negativo, ¿Seguro? positivo. Positivo, ¿no? Porque el menos está incluido en la operación. Míralo. Entonces, menos por menos más, entonces nos da 9 positivo. Ajá, Y listo. bajo el menos 4. Menos 4. Finalmente nos da 9 por 2 queda 18 y sí. por 4, 72 negativo. Ujú, menos 72. Entonces dense cuenta que pues un signo puede cambiar completamente la expresión. Aquí nos dio 72 positivo y acá nos dio 72 negativo. ¿Sí? Y teníamos, pues eran los mismos números, solo la diferencia en que estaban negativos. Listo. Bueno. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿No? Vamos a hacer otro, pues. Voy a irme a otra diapositiva aquí más limpiecita. Bueno. Perdón, profe, es que mi internet está como fallando, entonces, ¿cuánto fue que dio? Es que es para comprobar mi El respuesta. sí, menos 72. 72. 72 Fue el negativo. mismo proceso que la profesora hizo. ¿Sí? Vamos a complicarles la vida. Profe, qué pena, es que no entiendo por qué da menos 72. ¿No entiendes por qué da menos 72? Mira, aquí el 3, no te, ¿qué parte no te da? ¿El signo o qué? No, profe, es que a mí me da menos 32. ¿Por qué te da menos 32? Porque 2 por 9, 18. Y 18 por menos 4, menos 32. Estás multiplicando mal. Ah, Revisa y verás que da 72. ¿Sí? ¿Ya? ya, profe, estoy haciendo la esta. Bueno. Listo. Miren, aquí tenemos otra expresión. Ya no tengo dos variables. ¿Cuántas variables tendría acá? 3. 3, ¿cierto? ¿Qué grado sería esto? 6. 6, ajá, y la parte literal es toda esta. Y el coeficiente o la parte no variable constante sería menos 6. ¿Listo? Entonces vamos a hallar el valor numérico para esta
Vamos a ponerlo aquí. Ok. Hallar el valor numérico. Valor numérico. Sí. Vamos a suponer que x vale menos 3 y y vale menos 2. Ah, perdón. Y z, tenemos aquí otra variable que se llama z, vale, vamos a ponerle que 5. ¿Listo? Vamos a hacer este, chicos. Vamos a ponerlo aquí. Creo que ya ese sería el último. Y se lo vamos a pedir que nos lo explique a quién, a Juliana. Juliana Valentina Pacheco. ¿Sí? Bueno, profe. Listo. Entonces te espero. Cuando lo tengas me dices. Bueno. ¿Listo? Ya voy, profe. Ok. Creo que ya, profe. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces cuéntame. ¿Qué es lo primero que escribo? Menos 6, Sí. paréntesis, menos 3, entre paréntesis, a la 2. Voy, espérame. Ujú. Entre paréntesis, 2, Menos 2, ¿no? Mira que está negativo. menos 2. ¿Sí? Y a la 3, perdón. Ok, espera un poquito. Aquí va la 3, ¿no?
Sí. La 3 entre paréntesis 5. Ok, igual a Luego menos 6 ¿sí? entre paréntesis menos 9. Menos 9, Sí. ¿segura? O 9. 9. Porque 9. mira que el menos está dentro de la operación, estoy elevando a un número par, entonces el resultado me da positivo, ¿no? Y menos por menos, pues me da más. Ok. Ajá. Listo. Y entre paréntesis menos 8. Menos 8, sí, señorita. Como el exponente aquí es negativo, la respuesta me debe dar, perdón, el exponente es impar, la base negativa, la respuesta es negativa, ¿cierto? Listo. Y entre paréntesis 5. Ok. Listo. Entonces se multiplica 6 por 9. Y en todo la multiplicación me dio 2160. Bueno, entonces vamos a ver. 6 por 9 nos da 54. 54 por 8 dice que 432. Y 432 por 5 nos da, ¿cuánto? 2160. 2160. Listo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque tengo un menos acá y otro acá, menos por menos más. Ok. Listo. Gracias. ¿Sí está claro, chicos? Sí, señora. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Listo, pues. Entonces, pues eso era lo que teníamos para hoy.